Bueno, interesante lo que ha ocurrido allá en los Estados Unidos y saludamos de nueva cuenta con mucho gusto a Tony Payán, quien es director del Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker Rice. Tony, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Bueno, ¿cómo ves? Están cerrando los alegatos allá en la Corte de Brooklyn en Nueva York. Lo que más sorprende, por supuesto, es que las cartas fuertes de la Fiscalía en Nueva York son otros narcotraficantes, ¿no? Ya habíamos hablado un poco de lo cuestionable de esta estrategia de presentar una serie de personajes altamente cuestionables, pero también su credibilidad, aunque en juego, pues no ha podido ser descartada completamente por la defensa. Lo que ha sucedido aquí es que uno tras otro ha dicho más o menos cuál es el modus operandi del crimen organizado en México hacia las autoridades, que son efectivamente maletines o balices o cajas o bolsas con efectivo, cash, ¿no? Ese es el modus operandi ahora que ha estado demasiado de moda. Entonces, a lo mejor, aunque no haya pruebas contundentes, lo que sí hay es una narrativa consistente entre ellos que va a ser muy difícil de derribar para la defensa, porque uno tras otro confirma que efectivamente las autoridades de México en todos los niveles, en todas las ubicaciones de México, en todas las jurisdicciones de México, pues reciben efectivo. Esa es la palabra. Tony, ayer llamó mucho la atención que Genaro García Luna informara que no iba a hacer uso de su derecho a testificar. Aquí te pregunto tu lectura de esto. ¿Veríamos un exceso de confianza por parte de la defensa de Genaro García Luna o más bien sería un miedo a no comprometerse con algún tipo de pregunta o con algún tipo de declaración? Mira, en las pocas ocasiones en que tuve oportunidad de interactuar con Genaro García Luna, me parece que es una persona un poco inarticulada, ¿no? Obviamente es un tipo muy inteligente, una persona que conoce muy bien su campo, etcétera, etcétera, pero sí, efectivamente, no es muy elocuente, no transmite empatía y a mí me parece que eso es una de las estrategias, de las componentes de la estrategia más importante de una defensa, que la persona acusada cuando se suba al banquillo transmita una cierta empatía hacia el jurado. Yo creo que Genaro pues tiene esa debilidad de que tartamudea, de que es un tanto inarticulado, entonces prefiere no ponerlo ahí. Y el segundo punto es el que mencionas, que es efectivamente que pudiera haber un cuestionamiento bastante severo del acusado mismo por la fiscalía, que podría incluso corroborar algunas de las narrativas, porque no hay pruebas, realmente hay relatos, hay anécdotas, por así decirlo, lo que ha presentado la fiscalía, pero efectivamente ya bajo juramento pues tendría que verificar algunas de estas transacciones en efectivo y eso pues es riesgoso para él porque ahí sellaría prácticamente su destino, ¿no? Claro, claro. Tony, lo hemos platicado a lo largo de estas semanas. Bueno, ¿por qué se está juzgando a un exfuncionario de ese nivel en los Estados Unidos? ¿Cómo iba a proceder el jurado en este sentido? Tú que estás viviendo allá de cerca en Estados Unidos, ¿qué relevancia le están tomando al juicio? Absolutamente nada. En Estados Unidos es una nota de segunda, tercera o hasta cuarta página en los diarios más importantes. No lo ves en las páginas principales del New York Times, no lo ves en las páginas principales del Washington Post, etcétera. En Estados Unidos es un juicio más y además el ciclo de noticias en Estados Unidos es muy rápido. Hoy estamos con la matanza en la Universidad de Michigan, por ejemplo, y mañana estaremos con otro tema y otro tema y otro tema, y el de Genaro García Luna se pierde entre muchos encabezados secundarios en los periódicos y pequeñas notas en la televisión. La mayor parte de los estadounidenses no le están prestando atención a este juicio, a pesar de que en México, pues obviamente es uno de los juicios más importantes de los últimos 20, 30 años. Claro. Tony, anoche empezó a trascender información referente a que Linda Cristina Pereira, la esposa de Genaro García Luna, sería llamada a declarar por parte de la defensa, por parte del equipo de abogados de su marido. ¿Qué te dice esto? Sobre todo porque hace unos días el gobierno federal anunció pues que detectaron una red de desvío de recursos cuando estaba en el gobierno Genaro García Luna e involucrarían directamente a su esposa.
Pues mira, es algo riesgoso, no quiere decir que la defensa realmente no tiene tampoco pruebas a su favor, no tienen tampoco testigos, lo único que pueden hacer es cuestionar el carácter, la credibilidad de los testigos de la fiscalía en Nueva York, y efectivamente pues tu esposa va a decir lo mejor que puede de ti, pero yo creo que también es riesgoso, ¿no? Sobre todo si llegase a preguntársele si ella presenció, si fue testigo o incluso participó en algunas de estas transacciones en efectivo. Hemos visto ya en México, por ejemplo, y se ha visto en muchísimos juicios en los Estados Unidos, que a veces la familia participa en muchas de estas cosas, o por lo menos es testigo de muchas de estas cosas, y luego después tienen sus propias versiones de lo que pasó, de cómo fue la transacción, de quién estuvo en la sala, de quién estuvo en el comedor, de qué es lo que se pasó en ese momento, etcétera. Entonces, me parece incluso riesgoso, sobre todo, no tanto por lo que pueda decir a favor de la defensa, sino porque la fiscalía entonces podría hacerle preguntas sobre lo que ella vio y oyó en estos momentos que se mencionaron durante el juicio, ¿no? Claro. Tony, ¿y qué sigue? Bueno, ya lo decía Jesús, tú lo confirmabas, Genaro García Luna no va a testificar. ¿Qué sigue en el proceso judicial? Bueno, una vez que concluyan las partes, si no hay otros testigos, si no hay otra evidencia que se presente, y al parecer no la hay, es decir, son puras testimonios orales o verbales en el juicio. Me sorprende que la fiscalía no tenga grabaciones, por ejemplo, sobre todo porque sabemos que escuchan claramente las grabaciones de los teléfonos, intervienen las llamadas telefónicas en México, que pudieran presentar algo más concreto que los testimonios de estos narcotraficantes, de estos criminales delincuentes organizados en México. Pero una vez que ambos concluyan, pues el juez tendrá una reunión con el jurado, los 12 miembros del jurado, y les dará instrucciones muy claras sobre cuáles son los cargos. Y en Estados Unidos, como sabes, un delito se puede romper en varios cargos, por así decirlo, y les va a dar instrucciones de cuáles son los estándares de prueba que deben buscar en los relatos, en la evidencia que vieron, en los testimonios, etcétera, cómo arreglar la evidencia en un veredicto. Y por supuesto el estándar significa con duda razonable, o sea, no necesariamente tiene que ser algo absolutamente sellado, sino que puede haber dudas pequeñas sobre el veredicto. Después de eso se retiran a deliberar en privado, completamente solos. El jurado puede pedir escuchar a algunos de los testigos otra vez, puede pedir ver evidencia, puede hablar con el juez, y luego ya emiten su veredicto, el cual será leído por el juez en la corte si las partes no llegan a un acuerdo antes de que se lea el veredicto. Siempre hay oportunidad de un acuerdo hasta el último minuto. Finalmente, Tony, y ya que mencionas el tema del jurado, preguntarte tu opinión sobre esto que me parece un poco anecdótico, porque no se había visto hasta donde tengo entendido esta protesta, digamos, que hicieron los del jurado porque no les habían pagado estos $40 que por ley merecen al día, y saber si una situación así podría permear un poquito en el ánimo de los jueces. De los jurados. Por supuesto, estas cosas importan muchísimo. Para nosotros no significa nada, pero para estas personas, mira, y tienes que recordar que estas personas son trabajadores de la construcción, son amas de casa, son personas que pudieran estar trabajando en algún restaurante, y cuando aquí en este país se te llama a ser miembro de un jurado, por supuesto que tu empleador tiene que darte permiso de ausentarte el tiempo que sea necesario y tiene que pagarte los salarios, pero hay quienes no tienen para pagar los salarios. Te dan el permiso de ausentarte, pero no te pagan necesariamente el salario, y ahí es donde la corte entra y presumiblemente les rellena ese hueco en sus ingresos, dándoles una mesada diaria. Y por supuesto, pues esto lo necesitas para comer, claro. Lo necesitas para mandarlo a tu familia, ¿no? Entonces esto pudiera ser un gran problema. Wow, pues muy interesante, como siempre, tu punto de vista, Tony. Te agradecemos por darnos un poco de luz en lo que sucede en Estados Unidos, porque lo hemos dicho muchas veces, solo lo sabemos por las series policíacas que vemos en la televisión. Tony Payán, director del Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker and Rice. Excelente día. Gracias, buen día. Gracias, hasta luego.